Buen día, hoy les voy a explicar sobre distribución normal. Es la distribución de probabilidad más importante en todo el campo de la estadística. A menudo también se le conoce como distribución gaussiana en honor a Karl Gauss, quien también derivó su ecuación a partir de un estudio de errores en mediciones repetidas de la misma cantidad. Si vemos, su gráfica básicamente es la forma de una campana que describe de manera aproximada fenómenos que ocurren en la naturaleza, en la industria y en la investigación. La ecuación matemática para la distribución de probabilidad depende de dos parámetros, mu y sigma, los cuales hacen referencia a la media y a la desviación. En los libros, cuando hablan de distribución normal, hacen referencia a la siguiente expresión. Otro ejemplo es, aquí vemos dos distribuciones normales con medias diferentes y desviaciones también. Solo que una es más leptocúrtica y la otra es un poco más mesocúrtica. Esto va a depender de qué tan dispersos estén los datos. La distribución normal tiene ciertas características o propiedades. Inicialmente su curva es simétrica, lo que indica que tanto la media, la mediana y la moda son iguales. El área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1, lo cual se va a necesitar la integral para poder calcular el área bajo la curva. Y también se va a utilizar la distribución normal cuando se tengan datos o el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Aunque existen varios tipos de programas para calcular el área bajo la curva, la dificultad que se enfrenta al resolver las integrales de las funciones de densidad normal exige tabular las áreas de la curva normal para una referencia rápida. Sin embargo, sería un poco engorroso tratar de establecer tablas separadas para los posibles valores tanto de la media como la desviación. Pero por fortuna podemos transformar todas las observaciones de cualquier variable aleatoria normal x en un número de conjunto de observaciones de una variable aleatoria normal z con media 0 y desviación 1. ¿Qué quiere decir? Que podemos transformar y normalizar los datos que nos están dando mediante una ecuación, la cual es z, la que nos muestran acá, x menos mu sobre la desviación estándar. También se conoce como distribución normal estándar. Una vez tengamos normalizados los datos, se va a poder utilizar las tablas de distribución normal estándar. Por eso ya no vamos a necesitar calcular el área bajo la curva con la integral. Para este caso utilizaremos esta tabla acumulada de distribución normal, donde muestra dos secciones. La primera es el estadístico de prueba negativo y en la otra positivo, lo cual va a facilitar un poco más la lectura. Para entenderlo mejor voy a explicar un primer ejemplo. El ejemplo nos dice que cierto tipo de baterías de almacenamiento dura en promedio 3 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Nos dicen que supongamos que la duración de la batería se distribuye normalmente y que pues calculemos la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2.3 años. Entonces vamos a normalizar estos datos, pero antes es importante graficar o colocar los valores que conocemos en la gráfica de distribución normal para un mejor entendimiento. Entonces ubicamos la media y el valor de x y nos dice que se quiere saber la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2.3 años, es decir, se quiere determinar que sea menor a este valor. Entonces, es decir, la probabilidad de esta región sombreada es la que se quiere determinar. Entonces, ahí sí utilizamos z, la cual nos dice que obtenemos igual a menos 1.4, obtenemos un z de menos 1.4.
para lo cual vamos a utilizar la tabla de distribución normal, la sección negativa, porque nos dio menos 1.4. Ubicamos nuestro valor y nos indica que la probabilidad es de 0.0808, es decir, el 8,08%. Entonces acá ubicamos los valores de Z van a ir en la parte inferior. Entonces nos dice que la región sombreada es de 8.08%. Lo cual podemos concluir que la probabilidad que una batería determinada dure menos de 2.3 años es de 8.8%. Ahora vamos a tener un ejemplo número 2, el cual nos dice que una empresa de material eléctrico fabrica bombillas de luz cuya duración antes de quemarse se distribuye normalmente, con una media igual a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Pero ahora nos dicen que calculemos la probabilidad de que una bombilla se queme entre 778 horas y 834 horas. Para lo cual vamos a tener un X1 y un X2. Enseguida realizamos lo que había dicho, la gráfica, ubicar los valores que conocemos en la gráfica de distribución normal y pues sombrear la parte que se quiere obtener, es decir, la probabilidad entre estos dos valores. Por eso está sombreada esta parte roja. Vamos a hacer un primer paso y es ubicar X sub 1. Entonces, como con la tabla, él nos indica el acumulado hacia atrás, entonces vamos a determinar primero el Z sub 1, nos indica que es menos 0.55. Utilizamos la parte de negativa, entonces venimos a ubicar Z menos 0.5, nos indica que está aquí, pero dice menos 0.55, entonces vengo a ubicar el 0.05 que me hace falta. Y en la intersección vamos a decir que es 0,2912. Es decir, que la probabilidad de este pedazo hacia atrás va a ser de 29,12. Luego hacemos lo mismo con el X sub 2, para la cual vamos a utilizar ahora la parte positiva. Nuevamente ubicamos el 0.8 y después el 0.05 que hace falta y nos indica que en la intersección es el 0.8023, es decir que la probabilidad de X sub 2 es 80,23. Pero como necesitamos la región sombreada, para ello vamos a restar la probabilidad de 2, que es de aquí hacia atrás, menos la probabilidad de 1, que es lo que yo calculé de aquí hacia atrás, para poder obtener solamente esta región sombreada. Para lo cual nos va a indicar que la probabilidad de 2 menos la probabilidad de 1 es igual a 51,11%. Lo que podemos concluir que la probabilidad que una bombilla se queme entre 770 y 834 horas es de 51,11%.